Hay una pregunta que nadie le hace a un guardaparques de Estados Unidos delante de una cámara. No es sobre osos, no es sobre tormentas, no es sobre excursionistas perdidos. La pregunta es esta. En todos los años que llevas trabajando en este parque, ¿has visto algo que no puedas explicar? Los que llevan poco tiempo dicen que no. Los que llevan mucho tiempo no dicen que no. Dicen que prefieren no hablar de ello. No. Este vídeo cuenta 3 historias de guardaparques que sí hablaron, o que intentaron hacerlo. Uno de ellos desapareció él mismo dentro de su propio parque, y 45 años después, sigue sin ser encontrado. Otro buscó a un exdetective de homicidios para contarle algo que el servicio de parques se negaba a poner por escrito. Y el tercero participó en una búsqueda donde 756 personas peinaron un sendero señalizado durante 25 días, buscando a una chica de 16 años que había desaparecido a media milla de su destino, rodeada de 40 compañeros, en plena luz del día. No la encontraron, ni entonces, ni en los 49 años que han pasado desde ese día. Lo que conecta a estos 3 guardaparques no es un parque, no es una década, no es una teoría. Es un patrón que nadie vio hasta que alguien juntó los datos que el sistema había mantenido separados durante décadas. Y al final de este video vas a entender cuál es ese patrón y por qué el Servicio de Parques Nacionales nunca lo ha reconocido oficialmente. Suscríbete si este tipo de casos te interesan. Documentamos uno nuevo cada semana, y el que viene después de este es peor. Los perros rastreadores del condado de Cochise, en el sureste de Arizona, tienen un historial que pocos equipos caninos del país pueden igualar. Trabajan en uno de los terrenos más difíciles de Estados Unidos, desierto pedregoso, formaciones volcánicas de riolita, cañones estrechos donde el viento cambia de dirección cada 100 metros. Están entrenados para seguir un rastro humano en condiciones donde la mayoría de los perros de búsqueda del mundo se confundirían en minutos. En enero de 1980, esos perros siguieron un rastro desde el centro de visitantes del Monumento Nacional Chiricahua hasta un punto del parque, y se detuvieron. No vacilaron, no giraron buscando dirección, se sentaron. Su entrenamiento les decía que el rastro terminaba ahí, pero ahí no había nada. No había un cuerpo, no había un barranco, no había sangre, no había ropa, no había una sola señal de que un ser humano hubiera dejado de caminar en ese punto. El rastro que seguían era el de Paul Braxton Fugate, 41 años, guardaparques profesional, biólogo de formación. El hombre que conocía cada roca y cada giro de sendero de ese monumento mejor que cualquier otra persona viva. 48 horas antes, Fugate era el único miembro del personal permanente en Chiricahua. Era temporada baja, un 13 de enero normal. Le dijo a la empleada estacional que trabajaba como auxiliar en el centro de visitantes que iba a revisar los senderos hacia Faraway Ranch, un área recientemente incorporada al monumento. Le dijo que si no había vuelto a las 4:30, que cerrara sin él. Se puso su uniforme camisa gris, chaqueta verde con forro rojo, botas Red Wing, la insignia del NPS en la manga, la placa dorada en el pecho, y salió. Esas fueron las últimas palabras que alguien le escuchó decir. Cuando activaron el protocolo de búsqueda, lo que siguió fue una operación que involucró al Servicio de Parques Nacionales, la oficina del sheriff del condado de Cochise, la oficina de gestión de tierras, el servicio forestal, la patrulla fronteriza y equipos especializados de búsqueda y rescate peinaron cada metro del monumento. 4.800 hectáreas de formaciones rocosas volcánicas, revisadas sendero a sendero, barranco a barranco. No encontraron nada. Revisaron su casa. Encontraron su cartera, $300 en efectivo, una colección de armas valiosa, equipamiento fotográfico caro, un camión que estaba restaurando pieza por pieza. Todo intacto, todo intacto, todo intacto, todo intacto, todo intacto, todo esperando a alguien que nunca volvió a recogerlo. Un hombre que planea marcharse se lleva su dinero, se lleva sus armas,
se lleva lo que le importa. Paul Fugate no se llevó nada. Pero hay un detalle en este caso que los investigadores tomaron en serio desde el principio y que 45 años después sigue sin producir una sola pista verificable. Un empleado del parque declaró que a las 4 de la tarde, 2 horas después de que Fugate saliera, lo vio dentro de una camioneta que se alejaba del monumento a alta velocidad. Según el testigo, Fugate estaba sentado entre 2 hombres que nadie reconoció. Los investigadores sometieron al testigo a hipnosis para intentar obtener más detalles. Bajo hipnosis, recordó que Fugate tenía un aspecto triste y abatido, que uno de los hombres llevaba una chaqueta verde y que el otro tenía barba, camisa de cuadros roja, negra y blanca, y aparentaba unos 30 años. Esas descripciones se distribuyeron. Se buscó la camioneta, se buscó a los 2 hombres, se interrogó a todos los empleados y visitantes del parque de ese período. Nadie reconoció a esos hombres. Nadie reconoció el vehículo. Nadie volvió a ver a Paul Fugate. En 2018, el Servicio de Parques Nacionales reabrió el caso con información nueva que no ha sido revelada públicamente y triplicó la recompensa por información hasta $60.000. $60.000. Esa cifra dice lo que los informes oficiales no dicen. El NPS no paga $60.000 por un accidente de senderismo. Alguien dentro del sistema cree que lo que ocurrió ese 13 de enero fue un crimen. Y después de 45 años, no saben quién lo cometió. No saben dónde está el cuerpo. No saben por qué los perros se detuvieron, dónde se detuvieron. Paul Braxton Fugate es el único guardaparques en la historia del Servicio de Parques Nacionales que ha desaparecido en activo y nunca ha sido encontrado. Su ficha sigue abierta en la página oficial de casos fríos del NPS. Su fotografía sigue ahí, su descripción sigue ahí y la recompensa sigue ahí, esperando a que alguien sepa algo que durante 45 años nadie ha sabido. Si crees que hay algo en este caso que el informe oficial no está contando, dale like. Nos ayuda a que el algoritmo muestre esto a más personas que también quieren saberlo. Paul Fugate desapareció dentro de su propio parque, pero lo que viene ahora es diferente. Es la historia de un guardaparques que no desapareció, que siguió trabajando durante 30 años, que vio cosas que no pudo explicar durante 3 décadas, y que un día decidió que alguien fuera del sistema tenía que saberlo. Imagina que llevas 30 años trabajando en el mismo lugar, que conoces cada sendero, cada roca, cada cambio de estación, que has participado en decenas de operaciones de búsqueda, que en todos esos años has notado algo que no encaja, algo que aparece en el terreno y desaparece del informe, algo que el sistema no tiene dónde registrar, y que durante 30 años no has dicho nada porque no tenías a quién decírselo. En algún momento entre 2008 y 2010, un guardaparques con más de 3 décadas de servicio se acercó a un hombre en un parque nacional cuyo nombre nunca ha sido revelado. El hombre era David Paulides, un exdetective de homicidios con 20 años de carrera en las fuerzas de seguridad de California. Estaba en el parque investigando otro tema. El guardaparques lo reconoció. Lo interceptó y le pidió hablar en privado. Lo primero que le dijo no fue una historia de terror, no fue un testimonio sobrenatural, fue un dato administrativo, un dato que Paulides podía verificar por su cuenta en menos de 1 hora. Le dijo que el Servicio de Parques Nacionales, la institución que gestiona más de 34 millones de hectáreas de territorio federal y recibe más de 300 millones de visitas al año, no mantenía una base de datos centralizada de personas desaparecidas en sus parques. No existía. Cada parque gestionaba sus propios casos de forma independiente. Los informes no se cruzaban entre parques. No había un sistema que permitiera a nadie, ni dentro ni fuera del NPS, ver cuántas personas desaparecían al año en el conjunto del sistema, en qué zonas se concentraban, ni si existían patrones que cruzaran las fronteras administrativas entre un parque y otro. Paulides lo verificó.
El dato era real. Piensa en lo que eso significa. Si alguien desaparece en Yellowstone en 1985 y otra persona desaparece en Great Smoky Mountains en 1992, en circunstancias idénticas, nadie dentro del sistema tiene la capacidad de conectar los dos casos, porque los dos parques no comparten datos, porque la herramienta para compararlos no existe, porque nadie la construyó. Y eso fue exactamente lo que el guardaparques le pidió a Paulides que hiciera: juntar lo que el sistema mantenía separado. Lo segundo que le dijo fue más difícil de verificar, pero imposible de ignorar. Le habló de búsquedas en las que había participado personalmente, donde los perros rastreadores seguían un rastro durante kilómetros, con certeza total, y se detenían de forma abrupta en un punto concreto, no porque el rastro se debilitara, no porque el viento cambiara, sino como si la persona hubiera dejado de estar ahí. Le habló de niños pequeños que desaparecían y aparecían días después a distancias que un adulto en buena forma tendría dificultades para cubrir en el mismo tiempo. Le habló de cuerpos encontrados en zonas que los equipos de búsqueda habían declarado limpias días antes. Y le habló de informes que decían lo mismo en todos los casos. Búsqueda concluida. Resultado tal. Caso archivado. Paulides dedicó los siguientes 14 años de su vida a construir lo que el gobierno no había construido. Viajó a parques de todo el país. Revisó archivos de prensa local de décadas. Contactó a familias. Cruzó datos de casos separados por miles de kilómetros y décadas de diferencia. Y cuando los datos estuvieron juntos por primera vez, el patrón apareció. No un patrón sobrenatural, un patrón estadístico, un patrón que solo se ve cuando alguien junta lo que el sistema mantiene separado. Publicó sus hallazgos en una serie de libros titulada Missing 411, más de 1.400 casos documentados, más de 10 volúmenes, varios documentales. La reacción oficial del Servicio de Parques Nacionales fue la misma que había sido durante décadas. Silencio. Escribe en los comentarios qué crees que está pasando en esos parques. Necesito leer tu teoría antes de contarte el tercer caso. Porque lo que ocurrió en las Great Smoky Mountains en 1976 es la prueba más clara de todo lo que ese guardaparques intentó explicar. 40 compañeros de clase, un sendero señalizado, plena luz del día, media milla del destino, y nadie vio nada. El 8 de octubre de 1976, Trenny Lynn Gibson tenía 16 años y caminaba con su grupo del Instituto Bierden de Knoxville, Tennessee, por el sendero de Andrews Bald, en el Parque Nacional Great Smoky Mountains, el parque más visitado de Estados Unidos. Más de 9 millones de personas al año recorrían esos senderos. La ruta era de dificultad moderada. El tiempo era claro. Los profesores conocían el camino. El plan era llegar al aparcamiento de Clingman's Dome, el punto más alto del parque. Una excursión que habían hecho otras veces. El grupo caminaba como caminan los adolescentes, dispersos, algunos adelante, otros atrás. En algún momento de la tarde, varios compañeros vieron a Trenny avanzar sola hacia el destino. Iba por delante del grupo. Estaba a menos de 1 kilómetro del aparcamiento. Cuando el grupo llegó al aparcamiento y alguien contó cabezas, Trenny no estaba. No se escuchó un grito, no se escuchó una caída, no se escuchó nada. Simplemente ya no estaba. Al día siguiente se activó una búsqueda que terminaría siendo una de las más grandes en la historia del parque. 756 personas participaron entre el 9 de octubre y el 2 de noviembre. Guardaparques, agentes federales, voluntarios, equipos de rescate, 25 días de operaciones. Y aquí es donde el caso se convierte en algo que ningún investigador ha podido explicar.
Desplegaron perros rastreadores de varias razas, pastores alemanes y sabuesos, trabajando por separado, en días distintos, siguiendo protocolos independientes. Los perros encontraron el rastro de Trenny, lo siguieron. Un grupo lo siguió por el sendero de Andrews Bald hacia Forney Creek. Otro perro lo detectó cerca de la torre de observación de Clingman's Dome y lo siguió durante 1,5 kilómetros. Todos los perros, de razas distintas, trabajando por separado, en días diferentes, terminaron en el mismo punto. Clingman's Dome Road, una carretera asfaltada. Desde ese punto, el rastro desapareció. Rastreos adicionales por el sendero de los Apalaches entre la torre y Collins Gap produjeron exactamente lo mismo. El rastro llegaba a la carretera y se evaporaba. Un rastro de olor no desaparece en mitad de un bosque sin razón. Desaparece cuando la persona deja de caminar sobre el suelo, cuando sube a algo, cuando el contacto entre sus pies y la tierra se interrumpe. Una carretera asfaltada es un lugar donde un vehículo puede detenerse. Los equipos peinaron la zona durante 25 días. Buscaron en los barrancos, en la vegetación densa, en los cursos de agua. Encontraron colillas de cigarrillos cerca del último punto donde Trenny había sido vista. Encontraron una lata de cerveza parcialmente abierta. Encontraron helechos rotos. Helechos. Pero no encontraron un solo objeto que perteneciera a Trenny Gibson. No encontraron su ropa. No encontraron su mochila. No encontraron una huella que saliera del sendero hacia el bosque. No encontraron evidencia de ataque animal. No encontraron un cuerpo. 756 personas buscando durante 25 días en un área que conocían metro a metro. Y la conclusión oficial fue que no había evidencia de que Trenny Gibson siguiera dentro del parque. Lee esa frase otra vez. No había evidencia de que siguiera dentro del parque. Pero tampoco había evidencia de que hubiera salido, excepto por un dato. Los perros, el rastro que terminaba junto a una carretera donde cualquier vehículo podía haber esperado durante la 1:30 que el grupo tardó en recorrer el último tramo del sendero. La familia de Trenny esperó meses. Los meses se convirtieron en años. Los años en décadas. Casi 50 años después, no ha aparecido ningún resto, ninguna prenda, ningún indicio material de Trenny Lynn Gibson en ningún lugar del mundo. El caso permanece abierto. David Paulides lo documentó como uno de los ejemplos más claros del patrón que había encontrado cuando juntó los datos que el sistema mantenía separados. Y lo que añade otra dimensión es la zona. Great Smoky Mountains aparece de forma recurrente en su base de datos como una de las áreas con mayor concentración de casos sin resolución dentro del sistema de parques nacionales. El área alrededor de Clingman's Dome aparece una y otra vez. Los guardaparques que llevan décadas trabajando, ahí lo saben. Conocen los puntos donde los casos se acumulan. Y algunos de ellos, en privado, cuando la grabadora está apagada, admiten que hay algo en ciertas zonas de ese parque que no pueden explicar con lo que saben. Comparte este vídeo con alguien que haya visitado las Great Smoky Mountains. Quiero saber si notó algo. 3 parques, 3 décadas, 3 veces los mismos perros deteniéndose donde no debería haber nada. No hay una explicación que cubra los 3 casos al mismo tiempo. Y los guardaparques que lo saben no lo dicen en público. ¿Qué crees que está pasando? Déjalo en los comentarios. Suscríbete. El próximo vídeo documenta lo que los guardaparques encontraron en un parque que no debería haber estado ahí. Necesito que estés cuando lo publique.